Aloha para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es. Amigos, conforme lo habíamos anunciado, estamos ya listos para dar inicio a nuestro programa de opinión. Vamos a las urnas. Claro que sí, ustedes, nosotros, todos los que tenemos el derecho a votar, vamos a acudir a las urnas el próximo domingo 7 de febrero. Vamos a las urnas es un programa de opinión que lo transmitimos a través de SR Radio junto a CLS Noticias y Radio Planeta 106.1 en Loja. Saludos cordiales a nuestra audiencia también a través de Facebook Live y por supuesto en nuestras redes sociales. Me acompaña en la entrevista mi colega, el doctor Lyndon San Martín Rodríguez. Quiero dar la bienvenida a esta hora a la doctora Beatriz Cadena. Ella fue juez de la República, abogada en libre ejercicio y por supuesto hoy participa dentro de esta contienda electoral para asambleísta por el Distrito Norte en la capital de la República. En este sentido, vamos a hacer una breve introducción de lo que se constituye la Asamblea Nacional. Antes se llamaba Congreso de la República, pero con la nueva Constitución conocida como de Montecristi, se le cambió a Asamblea Nacional. Y hoy la conforman 132 ciudadanos de la República del Ecuador. Por ello, la primera pregunta que le vamos a hacer a la doctora Beatriz Cadena, candidata asambleísta por el Partido Sociedad Patriótica, ¿por qué una persona que conoce tanto de derecho, de praxis legislativa, de praxis parlamentaria, cómo así quiere ir a un organismo desprestigiado, sin credibilidad? ¿Qué vamos a hacer dentro de esta institución? Le doy la cordial bienvenida a usted, doctora. Gracias, doña Carmen Luisa Samaniego, señor San Martín. Gracias por la entrevista. Y es una pregunta que realmente a todos nos toca en algún momento en la vida hacernos. Cuestionamos siempre la política. Nos resulta una cuestión extraña en la que no queremos participar, pero cuando permitimos nosotros, la gente honesta como Carmen Luisa, la gente honesta como el doctor San Martín, la gente correcta, los profesionales de mérito que se han formado, ceden el paso porque no quieren ensuciarse, como quien dice el poncho, y ahí ese espacio es llenado por gente improvisada, gente que no tiene la menor vergüenza ni característica de amor de patria, sino que solo van por sus propios intereses. Como bien dice la señora Carmen Luisa, yo jamás he participado en política, ni siquiera política gremial ni de ninguna naturaleza. Administré justicia durante más de 20 años y realmente la metida de mano en la justicia fue algo que se sintió de una manera gravosa. Y en eso han intervenido y han permitido asambleístas, políticos, ministros de Estado, todo el mundo le ven a la justicia como una manera donde pueden lograr y conseguir sus objetivos. Y eso va en desmedro del derecho de los ciudadanos. Es por eso que realmente es mi primera aventura en política. Yo no he estado en estas situaciones, pero es una cuestión de compromiso personal. El momento que nosotros no nos comprometemos, cedemos el paso a que gente sin conocimiento, sin decisión, carente de convicción y menos aún de amor de patria, se aventure ahí. Y lamentablemente es lo que vemos. 70 legisladores encausados penalmente, 2% de credibilidad de la Asamblea. Y en esas circunstancias sí, tenemos que ir. ¿Por qué?
porque la Asamblea es para legislar y fiscalizar, que es precisamente lo que no han hecho. Si ustedes se percatan, el 80% de las actuaciones de la legislatura se constriñen a hacer resoluciones que diríamos diluyen su concentración en las cuestiones puntuales, fiscalizar y legislar. Quiero recordarle a la opinión pública que se trata de la doctora Beatriz Cadena, candidata asambleísta por el Distrito Norte en Quito, Ecuador, representando al partido Sociedad Patriótica. Importante su perspectiva de estar dentro de una función del Estado que necesita ser dignificada, que necesita ser edificada, pero con los elementos sustanciales que la Constitución, que las leyes lo determinan. Porque fíjese usted que dentro de su praxis legislativa y fiscalizadora, muchos de los asambleístas no entienden de su trabajo y por eso es que muchos de ellos han estado y siguen inmersos dentro de procesos judiciales de carácter penal. ¿Conocedora usted de la situación jurídica del país? ¿Qué necesita la Asamblea Nacional para que pueda empezar con la posibilidad de cambiar su imagen? Tenemos leyes que están durmiendo, tenemos leyes que no sirven, tenemos instrumentos legales que no son aplicados y que ustedes los juristas en muchas circunstancias llaman la atención porque dicen no es necesaria la reforma a la ley tal, porque la ley existe, pero lamentablemente no se la aplica. Expliquémosle esto entonces al país, doctora. Conforme a la inquietud de todas las personas, dicen, ¿cómo es que el país se enreda en leyes? Tenemos leyes absolutamente para todo, para lo que ustedes más imaginan, para conservar los árboles, hay leyes para los animalitos, hay leyes para los ancianos, hay leyes para todo tipo de cosas. Pero hay una cuestión muy puntual y que debemos recalcar. Cuando ustedes se postulan para un puesto, para un concurso, les exigen requisitos. A todos nos exigen que tenemos que tener formación académica, que tenemos que tener una destreza profesional, que tenemos que tener experiencia y conocimiento para todo tipo de desempeño en el sector público. Y es grave que cuando se trata de la legislación que va a afectar en mayor o menor medida a todos los ciudadanos, porque las leyes rigen para todos sin discriminación, resulta que ahí el único requisito es ser mayor de edad. Consecuentemente, ese espacio debe ser llenado por profesionales, porque lógicamente solo los expertos en comunicación pueden legislar y saber cuáles son las falencias que afecta a su sector. Los expertos en cada área pueden dar un blindaje correcto para el accionar jurídico de un país. Algún filósofo decía que mientras más leyes existan, más se fomenta la corrupción. Y eso parece aplicable al país. Extrañamente, y eso es lo que todos sentimos, las víctimas por ejemplo, de los atracos, las víctimas no tenemos defensa, pero los delincuentes sí tienen un blindaje jurídico que les permite salir avantes de todas sus fechorías. Y el país siente y sentimos cómo los recursos del Estado se han dilapidado de manera impropia, sin ningún sentido ni amor de país, en materia de salud, en materia de educación, en materia de obra pública, y es algo que todos vemos y que todos sentimos. Y de esos recursos, de esa exacción del erario nacional, ¿cuánto se ha recuperado? Absolutamente nada. Tienen tanto dinero, se han constituido en especie de mafias que financian todas las campañas políticas con un lujo que uno no está en condiciones de afrontar en esa misma dimensión.
Entonces, eso es lo que vemos, eso es lo que sentimos, y sí, necesitamos que las leyes tengan coherencia y efectivamente que sean para servir a los ciudadanos, que no nos enredemos en un exceso de trámites, porque lo que queremos es, en el caso de los abogados, queremos justicia, en el caso de los profesionales de la salud, queremos un sistema de salud válido para todos, en el caso de los profesionales de la comunicación, que ese derecho sea hábil para todos y no solo para determinados o con una manipulación de la información. A eso es a lo que apuntamos. Sería importante analizar situaciones dentro del ámbito jurídico porque usted las conoce plenamente y por supuesto que son bastante relevantes. Antes de continuar con esta entrevista, le voy a pedir a mi colega, el doctor Lyndon San Martín, que tenga la bondad de poner nuestro link de transmisión en Twitter y en Facebook porque están pidiéndonos el link respectivo para podernos seguir. Doctora Beatriz Cadena, en lo que concierne a materia jurídica, antes teníamos el Código de Procedimiento Penal, se cambió con el Código Orgánico Integral Penal, en donde están muchos aspectos están tipificados para ser sancionados. Pero, por ejemplo, se dice que se lo elaboró a este Código Orgánico Integral Penal con dedicatoria, es decir, para cuidar las espaldas en lo posterior. Tenemos la cooperación eficaz, que este es un mecanismo que se lo ha venido utilizando para sancionar tibiamente a muchos corruptos, a muchos sujetos procesales que han sido sentenciados. ¿De qué manera usted dentro de la Asamblea Nacional contribuiría para hacer una modificatoria a este sistema que está inmerso dentro del Código Orgánico Integral Penal? Recuerde usted que está vigente el COGEP y que también es un instrumento jurídico para aplicar justicia en el que se respaldan los operadores de justicia. ¿Pero qué propondría usted dentro de este sistema, doctora? Ustedes como periodistas y expertos saben a profundidad. Cuando Odebrecht creó el Departamento de Organización Estructural para América Latina, no se refería a las carreteras, a los caminos, a las obras. Se refería a hacer un andamiaje jurídico que propicie la impunidad, que propicie que nunca van a ser sancionados ni perseguidos. Es por eso que, como bien relata cuando dicen la cooperación eficaz, y lo hemos visto recientemente en el famoso caso Sobornos, con la cooperación eficaz se les bajó notablemente las penas a las personas que aportaron con información relevante para determinar las vinculaciones en el manejo de los contratos en detrimento del erario de los ecuatorianos. Más que acontece, o sea, existen todo tipo de trabas para lograr una sentencia condenatoria. Solo pensemos que en lo que corresponde al peculado, hasta no hace mucho tiempo, se requería que exista un pronunciamiento expreso de la Contraloría que le diga, en ese caso se ha determinado un mal uso de los recursos públicos. Solo si la Contraloría así lo determinaba, el fiscal procedía y aún así decía, finalmente no encuentro elementos suficientes y se archivaba el proceso. Ahora hay una resolución de la Corte Constitucional que señala que cuando se ve que efectivamente hay elementos, no se requiere el pronunciamiento de un órgano expreso, sino que se puede perseguir porque son recursos que atañen y afectan al bolsillo de todos. Ahora bien, sí es importante y hay algo que llama la atención. Ecuador y todos los organismos que forman parte del entramado legal y los que tienen relación con la persecución de los dineros, somos parte de todos los tratados anticorrupción que ustedes imaginen. Todos, absolutamente, Ecuador es signatario de todos. Y por alguna cosa extraña, jamás se ha determinado cuál es la ruta del dinero.
al momento, y para, dijéramos, como una manera de dar una satisfacción al país, se aprobó la ley de extinción del dominio. Y esa ley de extinción de dominio que debería provocarnos, por una parte sí, alegría, porque es como que la Asamblea quiso lavarse un poco la cara al aprobar esta legislación. Más que acontece, que dice, por ejemplo, y ustedes saben en su ejercicio y todo, como periodistas saben que un principio de derecho es que toda la legislación rige para lo futuro, ¿verdad? O sea, es de a partir de su emisión puede aplicar. Exactamente, pero resulta que en esta ley se inventa una palabra, dice la retroespectatividad, o sea, que puede regir para atrás. Y eso riñe con principios y normas internacionales. Entonces, como ustedes ven, las excelentes intenciones a veces, en este caso sí, yo les estimo que sí son de buena fe, porque no creo que hayan querido burlarse del pueblo ecuatoriano que necesita de alguna manera reivindicar. Sí, doctora, como le decía. Pero si me permite, doctora, en este caso de la retrospectividad, ameritaba que sea considerado este término, porque precisamente de eso se trata, de que los sinvergüenzas de los que se llevaron los dineros lo devuelvan, es decir, el juez tenga la posibilidad de embargar un inmueble, una propiedad, una empresa, qué sé yo. Pero si aplicamos de aquí para adelante, no vamos a sacar nada. La creación de la ley fue precisamente con ese objetivo, y ahora la responsabilidad es del presidente de la República. Doctor. Les decía, hay una cuestión puntual. Por ejemplo, el derecho de propiedad es un derecho humano universal. Ya, muy bien. El instante que a alguna persona le quitaran algún bien inmueble, podría recurrir hasta instancias internacionales, y en los estándares internacionales está prohibida la confiscación, por ejemplo. Pero si es que efectivamente, por ejemplo, vemos en el caso sobornos, les sentenciaron y les obligan a pagar. Entonces, pero resulta que son pobres de solemnidad, carecen absolutamente de bienes. Entonces, sí, es necesario que todos los testaferros sean investigados, porque se presume un enriquecimiento injustificado y deben demostrar si tiene una propiedad de lujo, si compra un carro de lujo y resulta que jamás pagó impuestos, ¿cómo es que accedió a esos bienes? Entonces, sí, hay maneras de lograr esa reivindicación y se requiere jueces decididos, fiscales que tengan conciencia, unidades de investigación activas para eso. Precisamente ahora en el código, en las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, sí se prevé que se creen los llamados juzgados anticorrupción, unidades anticorrupción, para perseguir estos bienes ilícitos. Como les digo, hay muchas leyes, no solo es la cuestión penal, hay el Código Orgánico General de Procesos que ya bien lo reseñó doña Carmen Luisa Samaniego. Ahí en cambio es para el tipo de procedimientos civiles, y lo que sí se requiere, por ejemplo, decíamos legislar y fiscalizar. Legislar sí, porque se necesita reformar el Código Orgánico Integral Penal en cuestiones puntuales, se requiere reformar por ejemplo, esta situación de la tabla de consumo de drogas, que ha propiciado que muchos chicos ya consuman libremente. Se requiere que sea más rigurosos en lo que se refiere a la protección del delincuente. Extrañamente, las víctimas tenemos menores derechos. Sí se requiere transparencia en la contratación pública, y precisamente esas de la manera como está concebido el sistema, lo único que ha propiciado es precisamente abrir la corrupción en alta gama. La ley de extinción de dominio, que como decimos ya se aprobó, sí se requiere, por ejemplo, la cuestión en lo que atañe a la intervención del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura es un órgano administrativo al servicio del Poder Judicial.
pero vemos que esa no es la realidad. Hay un desbalance absurdo y resulta que es el Consejo de la Judicatura el que anteriormente decía, hacemos de la justicia una práctica diaria, y cuando la justicia únicamente corresponde a los órganos de administración de justicia, cortes y juzgados y órganos auxiliares, nunca a un órgano. Por ejemplo, en el sector justicia existe, de acuerdo a la Constitución, el principio de oralidad, que de esa manera deben tramitarse todos los procesos. Más que acontece, si ustedes presentan un juicio ordinario en sistema oral, está previsto 2, 3, 5 años actualmente. ¿Pero por qué? Porque existe insuficiencia de jueces. Con el proceso oral, con el proceso oral, 5 años. Un juicio ordinario. Sí. Es hartísimo tiempo. No se cumplen los términos que la ley señala. De manera alguna le dice tantos días para citar. Y ustedes ven las quejas de citaciones, por ejemplo, dice, ya voy 6 meses y no le encuentran para citarle. Y no hay manera de que le citen, y cuando se les insiste, simplemente sientan una razón de imposibilidad de citación. Y eso traba un proceso. Vamos, empezando de ahí. Luego, para que ya se realice la audiencia, hay un calendario de audiencias. Antes manejaban el juez y el secretario, ahora hay unidad de coordinación de audiencias. La unidad de coordinación de audiencias es un órgano administrativo que no tiene por qué meterse, porque ellos no tienen idea de lo que es administrar justicia. Es un órgano administrativo, el Consejo de la Judicatura. O sea, cuando ustedes vean trabas en función judicial, es porque el Consejo de la Judicatura puede ser que hayan tenido la buena intención de lograr agilidad, pero en la realidad lo único que logran es un entrampamiento. Ustedes vayan a pedir pues copias de un proceso suyo, de su interés. Con gran suerte les darán a los 2 o 3 días, si tienen mucha suerte. Y si no tienen suerte, le dirán regrese la otra semana y así, porque en el archivo, como es un archivo único, entonces los procesos se desaparecen y está en manos de uno, del otro, y al final nadie se responsabiliza hasta que finalmente aparezca. Pero eso entraña primero riesgo para la salud del requirente, del ciudadano, que tiene que estar 1, 2 o 3 veces hasta dar con el proceso. Ni qué decir de los profesionales en libre ejercicio, de los abogados, que les toca afrontar situaciones difíciles. El cliente no le va a entender a usted que no le facilitan el proceso porque no le encuentran. El cliente imagina que es una negligencia, una desidia del profesional que no quiere trabajar. En citaciones lo propio, para las audiencias, para todo. O sea, sí se requiere más jueces con conocimiento, experiencia y decisión. Y les digo, bueno, y aquí sí tengo que meterme en algo de lo que yo conozco más. Miren, el Consejo de Participación Ciudadana realizó la evaluación de redes, vinculaciones y justicia autoritaria y cesó a Gustavo Yar y sus amigos por la manifiesta injerencia en la independencia judicial, porque destituyeron a jueces de carrera simplemente porque no se alineaban a las disposiciones del régimen. Hubo esa decisión y la resolución del Consejo de Participación Ciudadana que determinó con claridad las responsabilidades de esos tiempos. ¿Qué hizo el Consejo de la Judicatura hasta la fecha? Absolutamente nada. Gustavo Yal y sus amigos se pasean libremente sin ninguna responsabilidad, y los ciudadanos perjudicados, los judiciales perseguidos, no tienen una reparación conforme al derecho corresponde. Y estamos hablando de profesionales del derecho. Imagínense los ciudadanos que exigen justicia. O sea, es una situación de desaliento el ver cómo se maneja esta área tan delicada. La justicia es la columna vertebral del Estado. Sin justicia no hay derechos, ni para ustedes, ni para mí, ni para nadie. Y todo el mundo se siente desalentado, desanimado. Y si hablamos de cómo es la descalificación de la asamblea, imagínense en justicia la inconformidad ciudadana.
la falta de seguridad jurídica y de tutela judicial efectiva. Claros los pronunciamientos suyos respecto a su accionar dentro de la Asamblea Nacional en cuanto tienen que ver a materia jurídica y las modificaciones que tienen que haber en los diferentes estamentos legales. Antes de concluir con esta entrevista, doctora, quisiera que por favor usted le informe al país sobre su plan de trabajo, en base a sus conocimientos, en base a su análisis que haya efectuado de lo que requiere el Ecuador. Y por supuesto con el mensaje claro para los ecuatorianos que residen fuera de aquí. A través de nuestros sistemas de comunicación nos pueden ver en cualquier parte del mundo y por supuesto son importantes sus pronunciamientos. Tenga la bondad y con eso vamos a concluir. Les agradezco. Y para su conocimiento, el plan de trabajo del Partido Sociedad Patriótica está registrado en el Tribunal Electoral. Y asimismo consta el plan de trabajo de los asambleístas. Y es por eso importante que los ciudadanos conozcan y podamos exigir, pues, si ustedes registraron este plan, nos deben obligar los ciudadanos porque nosotros somos los mandantes. Y deben decirnos, cumplan, ustedes dijeron esto, van a legislar y van a fiscalizar. En legislación, ¿qué se propicia? El empleo para los jóvenes. ¿Cómo? Ustedes observan que ahorita existe una ley de pasantías, pero esa ley de pasantías prácticamente les tienen un tiempo a los muchachos practicando, no les pagan, o una cuestión muy simbólica. La idea es que las pasantías sean por 2 años, en las distintas empresas que tiene el Estado, sean empresas públicas o privadas. ¿Cómo se logra que empleen a todos los jóvenes? Que les empleen por ese tiempo, que les paguen la remuneración básica y que además esa remuneración se hagan los aportes correspondientes al IES. Al término de los 2 años es un beneficio para la empresa y para el país. ¿Por qué? ¿Por qué para la empresa? Para la empresa porque para que logre ese cometido va a tener incentivos tributarios, pues. O sea, emplea a un ciudadano, le va a apoyar en sus destrezas, pero además va a tener beneficios tributarios. Y en el caso de los jóvenes, al cabo de los 2 años, ya es una cuestión de teoría y práctica de la carrera que desempeñaron, y por si fuera poco, tienen un certificado que les avala la experiencia adquirida. Otra, vemos con pena que las personas de más de 40 años son excluidas del empleo. Solo a su memoria no escapa que en el régimen anterior pagaron fortunas a los llamados prometeos para que vengan a enseñar a nuestra gente. Cuando nosotros aquí tenemos gente con conocimiento, con experiencia, que saben de nuestra realidad y que tienen amor de patria y pueden enseñar a los demás. Entonces se puede generar empleo para las personas de más de 40 años y que sean productivos y para todos, que no dependan del Estado. El Estado no tiene que ser una cuestión de dar caridad. El Estado lo que debe brindar es educación y salud y dar las herramientas para que el ciudadano sea libre y pueda desempeñarse con sus propios recursos. El empleo para las jefas de hogar. Recordemos que las madres de familia tienen al momento un aporte al seguro social, pero también necesitan tener un ingreso por esos desempeños. Entonces puede lograrse esa coordinación. El empleo para el adulto mayor, como decía una persona, mientras más avanza en experiencia, tiene más conocimientos y ellos pueden dar esa especialidad a jóvenes y a las personas que les siguen en edad. Entonces, que no se sientan que son inútiles, sino que al contrario, todas sus virtudes, toda su experiencia puede nutrir a la sociedad y no verles como personas carentes de iniciativa. A eso debemos apuntar, a que sea una sociedad viva para todos. La educación gratuita, sí, hasta la universidad, y que los jóvenes obren y actúen de acuerdo a su vocación, porque solo y lo que uno ama
lo hace con absoluta convicción y empeño, pero si resulta que a mí me hubieran dado otra carrera, o a Carmen Luisa, o al doctor San Martín, resulta que no podríamos desempeñarnos porque no nos identificamos con ello. Entonces, que sigan en su libre albedrío con su absoluta convicción y conciencia. Sí, y una lucha contra la corrupción, leyes para eso. No solo es cuestión de decirles que la gente se sienta, que no tenga miedo de denunciar la corrupción, porque ahora eso es lo que pasa. La gente tiene miedo porque es una especie de mafia que persiguen y expulsan a la persona correcta. Pero resulta que decimos, los buenos somos más. Los buenos tenemos que juntarnos y tenemos que brillar. Y porque ahorita somos como una mancha blanca en un manto oscuro y por eso nos expulsan. Pero cuando los buenos nos manifestemos sin ningún miedo, créanlo que nuestro país va a ser potencia por eso. Tenemos tantas virtudes que no es posible que por la corrupción todo se nos vaya a la deriva. La independencia judicial que ya dijimos. Estamos como con el tiempo, sí. Ya, bueno, gracias. Y como les digo, pueden ustedes ver en Sociedad Patriótica, en el Tribunal Electoral, las propuestas y les animo, porque efectivamente es la convicción de personas preparadas que tenemos amor de país y pregunten a cada uno de los que estamos postulando, pregunten la hoja de vida, averigüen de quién se trata. Hablan de Óscar Ayerbe, hablan de Beatriz Cadena, créanlo. Somos personas que no tenemos tacha, por eso tenemos valor y decisión y convicción. Vamos a las urnas, es un programa. Vamos a ganar, tenemos que hacerlo, es nuestro país. Muchas gracias a la doctora Gracias a ustedes, Cadena, a las órdenes siempre. Candidata a asambleísta por el Distrito Norte de Quito. Vamos a las urnas, es un programa que lo desarrolla SR Radio junto a CLS Noticias y Radio Planeta 106.1, de forma cívica y patriótica, claro que sí. Y por supuesto, permito hacerles una cordial invitación para que el próximo día, domingo 7 de febrero, acudamos a las urnas, llevando nuestra cédula de identidad y votando por los mejores. Soy Carmen Luisa Samaniego, junto a mi colega, el doctor Lyndon San Martín, y agradeciendo a la doctora Beatriz Cadena. En una próxima oportunidad, ojalá haya tiempo para poder entrevistarla sobre otros temas. Doctora, muchas gracias. Somos SR Radio. Volvemos a nuestra programación enseguida para ustedes, desde Quito, Ecuador. Describiendo Aloha para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es. Este es su noticiero. Prensa Radial. Город Лоха – это культура, это политика, это общественное мнение. СР Радио – это культура, это политика, это общественное мнение. СР Радио передает из города Лоха, Республика Эквадор, Южная Америка. www.sradio.com.es. SR Radio.